Bienvenidos a la clase que corresponde en esta oportunidad, que es el módulo 4, que vamos a describir todo lo que son las estrategias de vacunación en este módulo, ¿no? También indicar que dentro de este módulo tenemos actividades para completar todo el trabajo o algunas consultas, preguntas que ustedes van a tener respecto a este módulo, ¿no? Les invitamos a que ustedes pasen por nuestras actividades, ya sea en el foro, los exámenes que vamos a compartir en este capítulo número 4. Vamos a continuar con lo que es ya el módulo de las estrategias de vacunación y vamos a empezar, ¿no?, a preguntarnos qué se entiende por estrategias de vacunación. Definitivamente, cuando hablamos del PAI, ya hemos hablado de lo que es qué es el PAI, cuáles son los objetivos, qué meta tenemos, qué vacunas manejamos, cómo vamos a aplicar estas vacunas. Y ahora tenemos que preguntarnos cómo vamos a llegar con estas vacunas a nuestra población. Sabemos que nuestra población acude a nuestros establecimientos, pero no es el 100%. Entonces, para que nosotros lleguemos a una cobertura mayor o igual al 95%, tenemos que contar con estrategias de vacunación. Y para esto vamos a indicar que estas estrategias no es un tema que estamos inventando o estamos introduciendo como una cosa nueva. Es una actividad que vienen realizando cada día y en todos los puestos de vacunación o centros de vacunación vienen practicando estas estrategias de vacunación, ¿no? Entonces, para ello definimos como estrategias de vacunación que son aquellas modalidades que se utilizan los equipos de salud para que lleguemos a vacunar a nuestra población. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vayamos a vacunar al 100% de nuestra población asignada. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de vacunación que tenemos? Tenemos dos estrategias de vacunación, ya sea la vacunación en servicio o la vacunación fuera de servicio. Entonces, para la vacunación en servicio, ¿qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta?, ¿no? Sabemos que tenemos 100 vacunas de BCG, 200 vacunas de Penta, pero eso debido a qué? Debido o está relacionado a la población que nos asigna, ya sea el municipio o el departamento. Entonces, ya con la vacunación en servicio, lo primero que nosotros tenemos que conocer es la programación de vacunas por grupo etario, ¿no? ¿Cuántos niños menores de 1 año, niños de 5 años, niños de 4 años, niñas de 10 años? ¿Y cómo lo vamos a vacunar? Entonces, para que nosotros sepamos esta programación, tenemos que, por supuesto, tener un personal capacitado, un personal que conozca nuestros objetivos, las metas, a quiénes están dirigidas, ¿no? Y hasta qué fechas tenemos que llegar a nuestras metas establecidas. Lo otro, también tenemos que contar con un ambiente exclusivo que sea adecuado y que esté directamente accesible a nuestra población, a la población que acude a nuestro establecimiento de salud. Por otro lado, también tenemos que determinar y proporcionar los horarios y días de vacunación, ¿no? ¿En qué días estamos vacunando? Por supuesto que deberíamos vacunar todos los días, pero en algunos establecimientos estamos vacunando solamente los lunes, solamente los jueves. ¿Por qué? Porque son vacunas multidosis. Entonces, todo eso conlleva más al contrario a dificultades al llegar a nuestras metas de vacunación. Lo otro es si nosotros hemos identificado en estos horarios que nos dificultan llegar a nuestras metas, entonces debemos ampliar la oferta de vacunación en nuestros servicios. Si nuestro establecimiento es de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Sabemos que una enfermera solamente está en un establecimiento, pero no es solo una enfermera encargada de la vacunación, es todo el equipo de ese establecimiento de salud encabezado por nuestro director del establecimiento. Asimismo, para que
nuestra población nos conozca, tenemos que hacer alianzas con los servicios, ya sea con pediatría, con atención odontológica, con lo que es farmacias, con lo que los personal que ofertan fichas para la atención. Todo nuestro personal debe estar capacitado sobre el objetivo que tiene el país, de llegar a prevenir con las vacunas, enfermedades que realmente a veces son muy graves, ¿no? Como en el caso del sarampión, la poliomielitis. Si estas enfermedades nos dan a nuestros niños, entonces vamos a tener niños que tengan secuelas, ya puede ser sorderas, puede ser parálisis infantil. Entonces esto debe conocer todo el equipo de salud, ¿no? Lo otro es, si nosotros hemos hecho una apertura en horarios de atención, debemos evaluar la producción. ¿Cuánto hemos vacunado en esas 6 horas, en esas 12 horas, en esa semana o en ese mes, ¿no? Y si no hemos llegado a una cobertura óptima, entonces debemos determinar el tiempo también que vamos a hacer una campaña. Sabemos que las campañas nos dicen, no hay campaña otra vez en el país, pero esas campañas realmente son con un objetivo, con el objetivo de llegar al 100% de nuestra población vacunada. Y lo más grande y fáciles, ¿no?, de cumplir son las normas de bioseguridad y el distanciamiento físico y bioseguridad, que ahora en este momento estamos con la pandemia. Sabemos que esta pandemia no nos va a dejar, ¿no?, pero tenemos que seguir nosotros protegiéndonos para tener la atención necesaria a nuestra población. Otra estrategia de la vacunación es la vacunación en establecimientos de salud, que es cuáles son sus ventajas de esta vacunación dentro del servicio, ¿no? Es una estrategia que llegamos a utilizar en la mayoría de nuestros establecimientos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque contribuye a una atención integral en los servicios. Le vacunamos, este niño va a pasar a pediatría o va a pasar a odontología, nos permite que ese niño tenga una atención integral y no solamente la vacuna, ¿no? Entonces, lo otro, ¿qué equipos? Los equipos utilizados y la documentación están disponibles en nuestro establecimiento. Podemos contar con su historia clínica, qué antecedentes ha tenido, qué vacunas le falta. Entonces, si es un niño que realmente viene ya de forma continua a nuestro establecimiento, entonces este niño va a tener toda su historia clínica completa, ya sea de su atención y el carnet de vacunación. La otra ventaja es el trabajo que se realiza en los ambientes y condiciones adecuadas. Tenemos para lavarnos la mano, tenemos el termo, los paquetes fríos en sus sitios donde ya están determinados, ¿no? La camilla para el paciente, para el niño, o en todo caso una silla que va a permitir a la mamá ponerle cómodamente para que el niño sea vacunado, ¿no? La otra ventaja es el manejo y la conservación garantizada de la cadena de frío. Sabemos que cuando nosotros salimos fuera de servicio, existe que hay sol, hay lluvia. Entonces, realmente para que nuestras vacunas se mantengan dentro de lo que es su potencia inmunológica, también debemos garantizar la conservación de la cadena de frío, ¿no? Otra de las ventajas es reduce las oportunidades perdidas de vacunación, ¿no? Paciente que acude al establecimiento de salud, debemos vacunar, ¿no? El otro es disminuye el desperdicio de las vacunas. ¿Qué quiere decir el desperdicio? Podemos hablar del factor de pérdida, ¿no? Entonces, abrimos un frasco de fiebre amarilla, han acudido a nuestro establecimiento de salud 2 niños de 1 año, abrimos por ese niño y podemos ofertar las otras dosis que no pueden ser utilizadas a otra población que también está en riesgo. Asimismo, dentro de lo que es las ventajas, facilita la supervisión. Podemos ver cuál es el procedimiento que ha manejado esta enfermera, cuál es el procedimiento que ha tenido tanto en la preparación y en la aplicación de la vacuna para nuestra población. Entonces, la otra estrategia ya es la vacunación
fuera de servicio. Y para esto vamos a tener tácticas de vacunación, ¿no? ¿Cuáles son esas tácticas de vacunación? Mencionamos uno que son los puestos fijos, ¿no? Puntos masivos de vacunación que en esta etapa de la pandemia esta táctica nos ha ayudado generalmente a vacunar a toda nuestra población que ha acudido, ¿no? Ya sea en universidades, en sitios que han sido de mayor concentración, ¿no? La vacunación casa a casa, los equipos móviles, la vacunación en población cautiva, el vacunatón o también llamado lo que son las jornadas de vacunación, ¿no? Y por otro una de las tácticas es la campaña de vacunación, que posteriormente vamos a ir detallando cada táctica y cómo se lo debe realizar, ¿no? La vacunación fuera de servicio, ¿qué ventajas tiene? ¿No? Sabemos que es una de las estrategias que realmente desde el inicio del PAI, ya desde hace 40 años, ha ido una de las estrategias que nos ha ayudado más fuertes, ¿no? Para que nosotros lleguemos a nuestra comunidad. Ya desde el 2000, de los años 2000, ya nuestra población empezó a conocer las vacunas, empezó a confiar con nuestras vacunas y ahora es donde se oferta la vacunación dentro de servicio. Pero existe un porcentaje de vacunación que pese a la comunicación, pese a la difusión de las vacunas que tenemos, hay un porcentaje entre 10 a 15% que no llega a nuestra población al establecimiento de salud. Y es por eso que empezamos a hacer la otra estrategia de vacunación que es fuera de servicio. Entonces, esta estrategia tiene las ventajas de conocer el área de responsabilidad que tiene el personal de salud en el establecimiento de salud. ¿Cuál es su área de trabajo, ¿no? Lo otro es mejora el conocimiento de la situación de salud y las condiciones de la familia. Entonces, cuando ya sale el equipo fuera de servicio, sabe cuáles sus familias, qué situación, qué condiciones tiene su familia, ¿no? Sus familias que acuden al establecimiento o están designadas dentro de su área de influencia. Lo otro es genera una mayor confianza entre la población y el personal de salud. ¿Por qué? Porque el médico, o sea, todo el equipo del establecimiento de salud va recorriendo casa por casa. Entonces ahí ya el médico o la enfermera ya va pues conociendo y también la población le va conociendo, él es mi médico, él es mi enfermera. Entonces con la confianza que tenemos hace que nuestra población vaya con seguridad a hacer la atención en servicio. Lo otro es identificar las necesidades de vacunación y las causas por las cuales la población no acude al establecimiento de salud. Existe muchas veces que a 3 cuadras del establecimiento de salud hay la caja nacional. Entonces dice, yo prefiero ir a la caja nacional a hacerme vacunar y por ende no voy a ir al establecimiento que me corresponde. Pero igual estoy recibiendo la vacuna en caso de la población. Pero si el personal no hace un recorrido de toda su área, no va a saber qué cosas, ya sea instituciones, colegios, pueden tener asilos, qué cosas tenemos en nuestra área de influenza, ¿no? Lo otro es impulsa al personal de salud a ejecutar acciones de promoción y prevención. Sabemos que con la vacunación es una actividad que realmente integra a las otras áreas de atención en salud. No solo van a ir a hablar de la vacuna, van a ir a hablar también de lo que es tuberculosis y otras enfermedades que podemos prevenir con la promoción que va a hacer el personal de salud en terreno, ¿no? Y lo otro es compromete mayor participación de la comunidad. Si el médico ha salido, todo el equipo ha salido a hacer vacunación fuera de servicio, entonces ya las autoridades de salud o los representantes de cada zona ya conocen quién es su médico y ya van coordinando cuándo
o para qué fechas podemos tener ferias de salud, podemos tener actividades de vacunación en distintas áreas, ¿no? Y en distintos horarios que puede quedar el personal de salud y el médico. Lo otro, la vacunación fuera de servicio, ¿no? ¿Qué material necesitamos? Y esto es uno tal vez de las desventajas entre vacunación dentro y fuera de servicio. Para fuera de servicio tenemos que contar sí o sí con el croquis de la comunidad o el barrio, ¿no? Debemos llevar las vacunas disponibles. Debemos llevar desde la BCG hasta la influenza que tenemos, porque vamos a ir vacunando casa a casa y vamos a encontrar grupos de distintas edades que en algunas oportunidades están sin vacuna y debemos completar. Entonces, toda vacuna debe ir acompañado de sus jeringas, de su termo, de su termómetro, de su caja fría, de las torundas. O sea, son sí o sí que debe contar con un material, ¿no? Entonces, lo otro es los antisépticos que ahora tenemos que manejar, ya sea el alcohol en gel u otros desinfectantes de mano, ya que no va a permitir que nosotros nos vayamos lavando la mano como corresponde. Para cada administración de vacuna, lavarse las manos, antes y después, ¿no? Lo propio es para los desechos, ¿no? Los registros, en qué vamos a registrar, dónde vamos a anotar. Entonces son materiales que sí o sí debemos contar. Y adicionalmente, no solo vamos a ir a vacunar, ¿no? Entonces es una ventaja que también lo vemos cuando hacemos fuera de servicio, hacemos la vigilancia epidemiológica en terreno. Preguntamos, señora mamá, usted hace 15 días, hace 10 días, ¿no ha visto algún pacientito que haya tenido ronchitas, fiebre, que haya viajado o que esté con fiebre? Entonces, realmente esta estrategia fuera de servicio hace que nuestra atención sea íntegra, ¿no? Entonces, para que nosotros hagamos esta vigilancia, debemos contar también con las cartillas de enfermedades inmunoprevenibles, formularios de búsqueda activa y en caso, ¿no? En caso de que nuestras coberturas sean por debajo de lo esperado, que es menor al 95%, debemos llevar también el monitoreo rápido de coberturas. Y no olvidarnos, ¿no?, de la identificación. Todo el personal de salud debe estar identificado, debe estar con su credencial para que nosotros demos seguridad a nuestra población. Bueno, dentro de lo que son las estrategias habíamos hablado de tácticas y una de estas tácticas es la jornada de vacunación, ¿no? ¿Con qué objetivo nosotros planificamos esta jornada de vacunación? El objetivo siempre es de incrementar coberturas y este incremento de coberturas sea en un corto tiempo, ¿no? Y para esto necesitamos planificar, necesitamos la participación de otros sectores sociales, porque solitos no lo vamos a hacer. Es una jornada donde tienen que nosotros como personal de salud ofertar la vacunación y la población debe tener, ¿no?, esa responsabilidad también de hacerse la vacunación. Las campañas de vacunación que en muchas supervisiones y reuniones nos dicen, ay, el PAI otra vez con campañas. Pero si nosotros analizamos nuestras coberturas de vacunación mes a mes, realmente estas campañas a nivel nacional debería ser una vez al año, ¿no? Y una vez al año que debería ser bien planificada, con recursos humanos, con recursos financieros, donde realmente exista la participación de nuestra comunidad, de nuestra población. Entonces, esta campaña de vacunación deberían ser más o menos con un tiempo de duración, una semana, máximo un mes, porque no nos olvidemos que el mismo personal hacen otras cosas o otras atenciones, ¿no?, en salud, ¿no? También el objetivo de estas campañas es el incrementar coberturas. Y al incrementar coberturas, ¿cuál es nuestra meta? Que nuestra población esté vacunada al 100%, ¿no? Entonces, una campaña tiene éxito ¿cuándo? Cuando todo lo que hemos ido organizando, ya sean
los vacunadores, los registradores, los supervisores, una estrategia de vacunación o de comunicación que nos diga qué fecha, a qué grupos están dirigidos esta campaña de vacunación. Entonces va a ser una campaña que realmente vamos a tener un inicio y vamos a tener un final con resultados favorables. La otra es la vacunación en puestos fijos, ¿no? Que esto son puntos que se organizan en los sitios donde haya mayor afluencia de personas. Esto puede ser en colegios, en las universidades, en los mercados, que esto facilita al acceso de la población a la vacunación, ¿no? La otra estrategia es la vacunación a través de equipos móviles. Tenemos ya uno que durante esta pandemia ha implementado, ¿no?, la vacunación móvil, especialmente en el municipio del Alto, con sus huaynabuses, estaban vacunando con sus equipos móviles de vacunación. Han ofertado la vacunación a la población mayor a 18 años y van recorriendo zona por zona, haciendo el perifoneo de qué actividades están realizando y qué vacunas están ofertando, ¿no? Y la otra es que es la canalización, ¿no? Esta canalización generalmente utilizamos cuando vamos a tener una campaña masiva, hacemos que nuestra población, ya sean los militares, los soldados o estudiantes de alguna carrera, ya sea de enfermería, medicina, odontología, nos ayuden a recorrer casa a casa y vayan indicando que la vacunación está en sus mercados, en las plazas o en algunos lugares visibles de mayor afluencia, ¿no? Y a través de eso también hacemos la invitación a toda nuestra población para que acuda y complete con su esquema de vacunación. Y por último, ¿no?, que estamos ahora con la tecnología, la convocatoria por las redes sociales. Realmente el WhatsApp, el Facebook y muchas otras, ¿no?, que nos están permitiendo hacer esta convocatoria para que nuestra población acuda al establecimiento de salud. Esto siempre con la finalidad de que podamos prevenir y evitar la enfermedad, ¿no?, de las enfermedades inmunoprevenibles. Ahora, cuando hablamos de oportunidades perdidas, una oportunidad perdida de vacunación se produce cuando una persona elegible a la vacunación asiste a nuestro establecimiento y por X o Y motivo no le vacunamos. Y esto debido a que el personal, o sea, este pacientito viene y la enfermera dice, ¿qué edad tiene? 10 años. ¿Está con su periodo? Sí. Entonces no le podemos vacunar. Son falsas contraindicaciones que vamos dando a la población, pues la población dice, entonces cuando me pase mi resfrío o cuando pase algo, recién voy a volver a mi vacunación. La otra causa es la actitud del personal de salud, ¿no? Sí, en este horario no vamos a vacunar, tenía que venir de 10 a 12 de la mañana para hacer su vacuna. Entonces ahora ya son la 1 de la tarde y tienen que volver, ¿no? Y la otra causa para hablar de oportunidades perdidas es las creencias de la comunidad, ¿no? Y especialmente la religión que en algunos no permite esta vacunación. Las prácticas de personal de salud, ¿no?, que hacen oportunidades perdidas. Existen días y horarios establecidos para la vacunación. En el caso de fiebre amarilla con SRP, la SRP es unidosis, la fiebre multidosis. Solamente en ese establecimiento se vacuna el jueves. ¿Y qué pasa si viene el lunes a vacunarse 2 niños, 3 niños a vacunar? Le están reprogramando, ¿no? Lo otro es que el personal de salud es eso, ¿no? Piensa que al abrir un frasco multidosis para vacunar a una sola persona, produce una pérdida innecesaria, ¿no?, de la vacuna. ¿Cómo yo voy a abrir un frasco de vacuna para vacunar a uno y qué voy a hacer con los 9? Pero no nos olvidemos que existen muchos
padres de familia por X o Y razón no pueden acudir al día que ustedes están vacunando o están programando la vacunación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar. Especialmente en el área rural, yo voy camino 5 horas y solo hay un niño para vacunar fiebre amarilla. ¿Le vacuno o no le vacuno? Le vacuno, porque después de cuántos meses voy a volver a esta comunidad. Vuelvo después de 2 meses, 3 meses. ¿Y esto qué hace? Que tengamos oportunidades perdidas de vacunación y por ende nuestra cobertura de vacunación pues, no va a alcanzar mayor al 95%. Lo otro es que el personal no investiga el estado vacunal. No le solicitamos su carnet de vacuna de sus niños, especialmente aquellos niños que vienen acompañados para la atención de salud de sus padres. El personal de salud vacuna a demanda y tiene una actitud pasiva. El que viene a vacunarse tiene que hacer la fila y nada más, pero no hacemos que esta oferta sea a todos los que acuden al establecimiento de salud. Lo otro es, en el servicio no se encuentra el personal de salud capacitado para aplicar las vacunas. ¿Qué nos ha pasado? Acudimos cualquier día X, dicen no está la responsable de vacunas, entonces hoy día no se vacuna, mañana va a estar y mañana véngase de 10 a 12 de la mañana. El otro es el trato que nos brinda en el servicio, sobre todo en la primera atención. Si nosotros damos una buena atención, buena información, de seguro que nuestros usuarios van a regresar a la segunda, a la tercera y a las dosis que le corresponda. La otra oportunidad es las estrategias de entrega de fichas para la vacunación. Sabemos que tienen 16 a 18 fichas para atención durante la mañana, pero si en ese grupo de las fichas entregadas de 1 al 18, 3 son para vacuna y los otros que no han podido acudir a las fichas solamente querían vacuna, tienen que regresar al día siguiente hasta conseguir la vacunación o la ficha para la vacunación. Entonces son oportunidades perdidas que realmente nosotros podemos cambiar y hacer que la vacunación sea directamente ofertada a nuestra población al 100%. Y el tiempo de espera largo. Si solamente quería la vacunación, ¿cuántas horas tiene que estar en el establecimiento de salud? Ese señor ha ido a hacer fila desde las 5 de la mañana y recién le vacunan a las 11, 12. ¿Cuántas horas ha perdido esa mamá, ese responsable de ese niño? Entonces realmente son oportunidades que debemos ir mejorando y cambiando esta actitud. ¿Cuál es la percepción de la comunidad? Si nosotros tenemos oportunidades de vacunación, horarios de vacunación, también va a haber la renuencia de los padres para aceptar la vacuna. Debido a esto también si a mi hijito le ha dado fiebre la primera vez, yo ya no le quiero vacunar. No todos somos, yo tengo mi niño y digo, con mi primera dosis de pentavalente mi niño lloraba y me he desesperado. Pero yo sabía qué reacción va a tener mi niño. Pero nos pondremos en el lugar de la mamá. Decimos, le va a dar paracetamol cada 6 horas y eso es todo. No le decimos qué va a pasar más tarde, cómo va a estar ese niño, qué enfermedad le estamos protegiendo. Entonces realmente la percepción de que la comunidad tiene es, le hemos puesto un medicamento, le va a dar fiebre, que le dé paracetamol y nada más. Entonces realmente no estamos dando una buena información para la vacunación. Entonces, ¿cuáles son las acciones para evitar estas oportunidades perdidas? Todo lo anterior que hemos mencionado ahora debemos volcar y debemos garantizar que todos nuestros establecimientos tengan disponibilidad de vacunas, jeringas y los insumos necesarios. En cualquier horario de nuestra atención en nuestro establecimiento de salud debe estar disponible nuestras vacunas. Ofertar nuestras vacunas todos los días. ¿Qué quiere decir todos los días? De lunes a lunes. Sábado y domingo debemos
tener como red, debemos tener como departamento unos centros de referencia para que sábados y domingos podamos también nosotros ofertar la vacunación. Lo otro es promover la atención integral dentro de lo que es el marco del continuo de la vida. Los médicos deben solicitar el carnet de salud infantil, la libreta de salud, a fin de conocer el estado de vacunación de acuerdo a la edad. Entonces, para eso sí o sí nosotros tenemos que capacitar, socializar con todo el equipo del establecimiento de salud. El personal de salud debe estar capacitado, sí, porque tenemos vacunas que van a ser ofertados y sabemos que estas vacunas tienen que estar también conservadas en cadena de frío, ¿no? Lo otro es informar a la población sobre el esquema de vacunación y las enfermedades que previene, ¿no? ¿Cuántas vacunas tenemos? Tenemos las 13 vacunas. ¿Cuántas enfermedades? Tenemos 23 enfermedades que previenen, ¿no? Entonces, es necesario dar esta información a nuestros papás o a nuestra mamá o la responsable del niño. Lo otro es cuando los pobladores acudan a los servicios de salud, por cualquier motivo, revisar, ofertar nuestra vacuna a nuestras mamás para que nuestros niños completen su esquema de vacunación, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la vacunación, ya el PAI en tiempos de pandemia hemos ido pensando cómo tenemos que hacer la oferta, cuál va a ser nuestra protección, cuál va a ser nuestra vacunación diaria, vacunación semanal, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para esto se ha trabajado qué vamos a hacer antes de la vacunación, durante la vacunación y la inmunización en tiempos de pandemia. Entonces, ya para ver lo que es la prevacunación, antes de la vacunación, que tenemos que hacer, tener todos los datos de las instituciones con poblaciones cautivas. Sabemos que estamos haciendo un recorrido fuera de servicio con la finalidad de reconocer el área que corresponde al establecimiento. Entonces ya tenemos identificados cuántos asilos tiene, cuántas guarderías, cuántos albergues, cuántas unidades educativas, cuántos bancos. Entonces nosotros tenemos que identificar a qué poblaciones vamos a ir a vacunar y en qué tiempo, ¿no? En caso de los niños menores de 1 año, también tenemos que contar con una lista para hacer el seguimiento y hacer la vacunación. Lo otro es evaluar la ubicación del vacunatorio, si realmente este vacunatorio o este centro de salud está pues al centro de toda la área de influencia o está a un costado o muy alejado de la población, ¿no? Entonces debemos ver la bioseguridad, las medidas de bioseguridad que tiene el personal. Debemos contar con el barbijo en esta temporada de pandemia, el barbijo, el gorro, la bata para hacer estas actividades, ¿no? Y también el protocolo, debemos ya identificar quién va a estar en lo que es el triaje, quién va a estar en la limpieza o desinfección, en lo que son la entrega de fichas o entrega de carnets. Ya el equipo debe ir organizándose para hacer la vacunación. Entonces lo otro es también asignar, ¿no?, el personal, quienes están asignados ya para hacer la vacunación específica en este tiempo de pandemia, dónde van a tener, quién va a hacer el triaje y quién va a identificar las sintomatologías respiratorias, el aislamiento, si pueden recibir en caso de que estén con síntomas de resfrío o tengan en algún caso sintomatología del COVID. Entonces, todo este tema ya deberíamos ir organizándonos en cada establecimiento. Durante la vacunación, ¿no?, vamos a hacer la vacunación en servicio. Debe ser esta vacunación con un acceso directo, sin fichas, no tener filas. Los horarios deben ser flexibles, no solamente decir vengan a las 10 porque vamos a tener una fila realmente larga. Evitar que hayan días exclusivos de vacunación, tienen que ser todos los días.
La vacunación a instituciones o poblaciones cautivas debemos programar y planificar. Si contamos con brigadas de vacunación, debemos priorizar, ¿no?, las zonas con mayor carga poblacional. Podemos ofertar la vacunación en los mercados, en las plazas, cosa que el paciente acuda, porque en este tiempo de pandemia hemos visto que por miedo de infectarse no han acudido a los establecimientos de salud, ¿no? Y muchas mamás han hecho pasar su esquema de vacunación hasta que haya una disminución de los casos del COVID. Entonces ya estos cuadritos nos muestran en la primera fase, segunda, tercera fase, en la cuarta fase, ¿qué hacemos en la primera fase?, ¿no? Cuando estamos sin casos de COVID o sin casos de cualquier enfermedad que tengamos considerada como pandemia, ¿qué debemos hacer? Sin casos, mantenemos nuestra vacunación diaria como ofertamos, como acostumbramos a ofertar todos los días. Cuando ya hay casos esporádicos, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer que nuestro vacunatorio sea pues en un lugar accesible, que sea ventilado. Entonces debemos cumplir las medidas de bioseguridad. Cuando ya hay casos conglomerados, o sea, aumentan los casos, entonces, ¿cuáles son las de ubicación del establecimiento, el área de vacunación, ¿no?, por el riesgo? Primero deben pasar por triaje para reducir el riesgo del contagio a nuestro personal y también de paciente a paciente. Y cuando ya hay una transmisión continua, entonces ya debemos contar con un plan de vacunación, con la oferta de las vacunas a demanda de la población, porque no todos vamos a acudir, y esto hemos pasado, ¿no?, en este tiempo de pandemia, cuando han habido casos que han aumentado, nadie acudía al establecimiento de salud, pero aquellos que acuden deberíamos ofertar la vacunación, ¿no?, que la vacuna no debe parar. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? De informar, de priorizar la vacunación y no olvidarnos de la vacunación durante la pandemia. Sabemos que ahora estamos todos con esto del COVID, pero puede ser que en un momento más podamos tener otras enfermedades. Entonces ponemos también en riesgo a aquellos grupos o aquellos niños que no han recibido la vacunación puedan contraer esta enfermedad en caso de que no estén vacunados. Lo otro es la bioseguridad de la vacunación. Entonces, esto es una aplicación, es un conjunto de normas que previenen, ¿no?, que el personal debe estar protegido con la finalidad de que estén contagiados, que estén dispuestos o expuestos, a un agente infeccioso, ¿no?, ya sean físicos, químicos o biológicos. Entonces, sobre todo, debemos tener mucho cuidado con el contacto con sangres, fluidos, que estos pueden provocar daño. Entonces, para esto existen ya directamente áreas para la disposición final y debemos velar por la protección de nuestro personal. ¿Cuál es la bioseguridad en la vacunación? Debemos ver la bioseguridad para el trabajador, que este trabajador tenga primero lo que es todo el equipo de protección, ¿no? Y para la vacunación, exclusivamente para la vacunación, por lo menos lo mínimo, ¿no?, o sí debe tener es el barbijo, ¿no?, el barbijo, que eso no debemos olvidarnos, porque ya el uso de guantes, el uso de batas, ya es algo adicional, y para la vacunación está casi contraindicado, como se podría indicar, el uso de guantes. Solamente debemos tener la utilización de un desinfectante, ya sea alcohol o ya sea el alcohol en gel. Asimismo debemos ver, ¿no?, el uso apropiado de las jeringas, las cajas de desecho, el manejo de cortopunzantes y hacer lo que es la inactivación química, que esto va a poner pues en seguridad a la comunidad y al medio ambiente, ¿no? Debemos ver el uso apropiado de las jeringas, cómo preparar, cómo abrir esta jeringa, cómo el momento posterior a la vacunación ya no debemos reencapuchar, directamente debe ir
de la administración, posterior a la administración, debe ir a la caja de desecho, ¿no? Lo otro es la bioseguridad para el trabajador, el uso de no caminar con estas jeringas destapadas, siendo que podemos hacer o provocar pinchazos que posteriormente pueden tener reacciones, como ser la contaminación, ¿no?, de esta jeringa hacia el paciente. El otro, el uso de las cajas de desecho seguro. Explicar siempre sobre el armado de las cajas antes de su uso, ubicar en un lugar donde se administre la vacuna, colocar solamente las agujas sin retapar, no otros materiales, como en el caso, en algunas veces hemos encontrado, en todo lo que es la caja de desecho, las torundas, el frasco, las jeringas, o sea, todo lo que se maneja durante la vacunación, pero recalcar que estas cajas de desecho son exclusivos para el uso de jeringas. Debemos llenar solamente hasta las terceras partes de la caja y cada caja debe ser usada solamente una vez. Nunca extraer este desecho, ¿no?, de las cajas, sellar y mandar directamente a lo que son al carro patógeno, y en el caso del área rural debemos hacer la incineración o el enterramiento. El manejo de los cortopunzantes, ¿no?, la resistencia mínima de la penetración, el material que debemos nosotros tener en cuenta, que de las agujas, debe tener también una única vía de entrada. Debemos tener marcado claramente que las medidas que vamos a tener para la aplicación, ¿no?, con la identificación de residuos, esto dónde van a ir, residuos hospitalarios, residuos que van a ir, las etiquetas dónde van, desechar únicamente el material cortopunzante. Cuando los desechos en el interior del recipiente alcanzan, son pues partes de mayor volumen, por ejemplo sus cobertores de las jeringas, pueden ir esto en otra bolsa para ser reciclados también, ¿no? Lo otro es nunca extraer de los desechos. Una vez utilizada no podemos volver a reutilizar. Las vacunas son residuos de biosanitarios, ¿no?, sujetos a normas para su eliminación correcta. Cerrar y sellar las cajas siempre antes de mandar a un desecho final. Cada caja debe ser usada una sola vez. Entonces debemos tomar en cuenta que cuando hayan saldos de vacuna, en el caso de frascos que hemos abierto por 1 o 2 niños frascos multidosis, queda un saldo de vacuna. Entonces este saldo de vacuna debe ser inactivado. Debemos utilizar directamente el procedimiento de la inactivación química, ¿no?, con hipoclorito al 1% para que esta vacuna sea inactivada, y debe ser programada ya sea cada semana, cada mes, de acuerdo al tiempo y a la cantidad de frascos que vaya produciendo cada establecimiento. Por otro lado, también es la seguridad de la comunidad y el medio ambiente, ¿no? Debemos clasificar y regirnos en lo que es la guía de los desechos, la clasificación de residuos. Hablamos aquí de la clasificación A, que son las vacunas vencidas o en mala conservación, o que hayan sufrido calentamiento, congelamiento. Entonces debemos clasificar de acuerdo al módulo, a lo que es la bioseguridad, ¿no? Las clases comunes, que es la clase C, la seguridad de la comunidad, continuamos con esto, y las vacunas que deben ser directamente inactivadas. Las torundas deben ser colocadas en las bolsas rojas para que posteriormente sean desechadas. Las cortopunzantes, las jeringas, deben ir en las cajas de desecho. Los desechos comunes, como ser el plástico, el papel, el cartón, igualmente deben ir en bolsas negras para posterior residuo. Y ya cuando hablamos de la disposición final, debemos hablar, ¿no?, de
ya sean disposición en celdas de seguridad en rellenos sanitarios, el otro es en el microceldas, en los periodos de establecimientos de salud, el entierro de los residuos o la incineración. En muchos casos, en el área rural estamos hablando de la incineración o directamente en la recolección por los carros patógenos y van desechando a entierros de los residuos, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado nuestro módulo y pedir, ¿no?, que recordarles ya con todo el material que les estamos dejando. Hay actividades que son interactivas que ustedes van a ir viendo en el módulo de aprendizaje, mantener lo que son las clases en foro, los exámenes, y que esto les va a ayudar a mejorar, ¿no?, y a fortalecer los conocimientos que estamos recibiendo. Entonces, muchas gracias y hasta otra oportunidad.